partir de 1940, el régimen posrevolucionario entrará en una nueva fase de su historia. Con la llegada al poder del general Manuel Ávila Camacho, quien se presenta a sí mismo como un personaje más moderado que su predecesor radical Lázaro Cárdenas, se hablará mucho de fortalecer la unidad nacional y sobre todo de impulsar grandes transformaciones socioeconómicas centradas sobre todo en la industrialización y la urbanización del país. El gran actor de la vida social, económica y política de México será indudablemente el presidente de la República. El Poder Ejecutivo Federal, aprovechando el sistema corporativo creado durante la década anterior, contará con mayorías aplastantes tanto en el Congreso como en las legislaturas estatales, lo cual le permitirá reformar la Constitución y reformar el marco jurídico mexicano prácticamente a su antojo. ¿Cuál será el papel de la Suprema Corte bajo este régimen autoritario? En principio, parecería que la Suprema Corte recobra un poco de la independencia perdida con la llegada de Ávila Camacho, quien impulsa una reforma constitucional para restaurar el principio de inamovilidad judicial. Sin embargo, los ministros de la Corte, en su gran mayoría, estarán cortados con la misma tijera del resto de los actores políticos del régimen. Todos se asumirán a sí mismos como actores, como soldados de una misma revolución institucionalizada. No es sorprender entonces que la Suprema Corte, a partir de 1940, impulsará una jurisprudencia cada vez más estatista, que restringe el acceso de la ciudadanía al juicio de amparo y que en muchos casos servirá fundamentalmente para formalizar y para legitimar decisiones del régimen, incluso decisiones de carácter abiertamente represivo, como lo veremos con su jurisprudencia en materia del delito de disolución social. En diciembre de 1940, al asumir la presidencia, el general Manuel Ávila Camacho puso en marcha un cambio sustancial en la historia de México. Aunque el nuevo mandatario contaba con el respaldo del expresidente Cárdenas, su intención no era continuar el proyecto de su antecesor. Los años finales del cardenismo son, por un lado, los años en que queda patente el éxito rotundo del presidente Cárdenas con la fundación del Partido de la Revolución Mexicana, la nacionalización petrolera, pero también donde se advierte que el radicalismo, ¿no?, del presidente Cárdenas había tenido también un costo. A finales del sexenio de Cárdenas podemos ver pues, que está surgiendo una oposición, vamos a llamarle de derecha, ¿no?, frente al PRM, ¿no? Pensemos en el sinarquismo, pensemos en el movimiento del general Juan Andreu Almazán, ¿no?, que sería el más importante, o el propio nacimiento del PAN en 1939. Y entonces Cárdenas lee correctamente la coyuntura. Cárdenas considera pues, que es necesario que su reemplazo sea un político más moderado, más aceptable, que pueda unificar nuevamente al sistema político en lugar de profundizar la división. Ya después de la expropiación petrolera se empiezan a ver las consecuencias del modelo económico cardenista, un repunte de la inflación, un aumento del déficit público, ¿no?, de inestabilidad a nivel macroeconómico, que pues de alguna manera pues limita ese poder que Cárdenas había tenido, ¿no? El reparto agrario se está deteniendo, está fracasando porque el banco ejidal quiebra básicamente, ¿no? Entonces se acaba el financiamiento a los campesinos que habían recibido la tierra, el campo empieza a dejar de producir, es decir, vamos hacia una recesión. Tras unas ríspidas elecciones que mostraron las fracturas dentro del gobierno, el presidente electo confesó públicamente su devoción católica y anunció el comienzo de una nueva era de unidad nacional y desarrollo económico. Digamos, con el ascenso del avilacamachismo, efectivamente hay una ruptura muy interesante con el cardenismo, ¿no? Es la ruptura que muchos historiadores del siglo XX le han llamado la transición entre la lucha de clases, ¿no?, a la unidad nacional, ¿no? El gran discurso cardenista, ¿no?, que tiene una conciencia, pues,
digamos, de compromiso de clase, ¿no? Un compromiso social, de justicia social, de materializar los compromisos revolucionarios, ¿no? Particularmente en materia agraria, ¿no? El cardenismo, además de la expropiación petrolera, es un periodo en el que se reparten grandes cantidades de tierra, ¿no? A los campesinos, que era una de las grandes promesas que los había movilizado en la revolución, ¿no? Y Ávila Camacho rompe con esa lógica, ¿no? Empieza a hablar de un discurso de unidad nacional, favorecido en parte por la aparición del fascismo, ¿no? Digamos, en el mundo, y particularmente de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El fantasma bélico aquí tiene un carácter fundamental en el avilacamachismo, en la construcción de este discurso de unidad nacional, y también en poner las semillas para lo que durante los próximos años, quizás hasta bien entrado la década de los 70, se conocerá como el milagro mexicano, ¿no? Esto es importantísimo porque el contexto internacional no solamente va a obligar a cambiar o a matizar las políticas internas o ciertas políticas internas, sino también una concepción misma del derecho constitucional. Van a ser estremecidos por lo que algunos historiadores llaman la década canalla de 1930, es decir, el ascenso del fascismo o la consolidación del fascismo en Italia, el ascenso del nazismo en Alemania, el nacionalcatolicismo en España, con Franco, y la consolidación de la dictadura estalinista en la Unión Soviética, ¿no? Entonces, no es cualquier década, es una década que rompe los moldes del Estado liberal. Y como sabemos, en el Estado liberal, la división de poderes y una cierta autonomía del poder judicial es fundamental. Bueno, esto está puesto a prueba de manera extraordinaria hacia 1940, por ejemplo. La agenda del nuevo gobierno llegó pronto a la Suprema Corte, bajo la forma de cambios constitucionales que buscaban renovar su judicatura y restablecer el carácter vitalicio de sus miembros. El reconocimiento de la Corte por el nuevo gobierno fue más allá de las leyes y de la política. El 2 de junio de 1941 se hizo tangible también con la inauguración de su nueva sede, un bello edificio de cantera decorado con murales de José Clemente Orozco junto a Palacio Nacional. Así como la administración cardenista había impulsado el reparto agrario y la corporativización de las masas, a partir de 1940 las prioridades serían distintas. Se trataba ahora de apoyar la industrialización del país y fortalecer el mercado interno, sobre la base de una estrecha colaboración entre el gobierno, los sindicatos y la iniciativa privada. Pero también Ávila Camacho anuncia un cambio de rumbo en el modelo económico o en el proyecto de la revolución, que se profundizará aún más en el sexenio de su sucesor, Miguel Alemán, que ya nos dice también de que ese México del reparto agrario, el México de los ejidos, ese México rural, ¿no?, que había sido el epicentro del mundo revolucionario, va a dar lugar a un México mucho más urbano, un México mucho más industrializado. La gran meta va a ser formar o incrementar la planta industrial nacional, de modo tal que México se orientara hacia lo que Ávila Camacho describe como una economía mixta. ¿Qué quiere decir una economía mixta? Una economía donde hay un capital privado nacional fuerte, que invierte en la industria, pero donde también el gobierno interviene de manera clara, firme en la economía, y donde también tendrá que haber instituciones que hoy podríamos describir sin mayor riesgo como instituciones propias de un estado de bienestar. Me parece que la más evidente en este sentido es el Instituto Mexicano del Seguro Social, que nace en 1943. Aunque la guerra mundial tuvo efectos negativos por doquier, en México la vecindad con Estados Unidos contribuyó a aminorar su impacto, así como a acelerar el desarrollo económico del país.
Involucrado en el conflicto bélico y necesitado por ello de mano de obra, el poderoso vecino del norte atrajo a miles de campesinos mexicanos hacia sus campos de cultivo. Por su parte, el gobierno de Ávila Camacho protegió a la industria de la competencia extranjera e incentivó la producción mediante la política conocida como sustitución de importaciones. El desarrollo material del país se hizo visible. Este modelo, digamos, de desarrollo económico, de milagro mexicano, de unidad nacional, también va a perfeccionar algo que en el cardenismo comienza, ¿no? Que es un modelo corporativista, pero que con Ávila Camacho se centraliza, ¿no? Se hace mucho más poderoso, ¿no? ¿Cómo se hace más poderoso? A través de la creación de grandes confederaciones, ¿no? Una gran confederación, por ejemplo, es la CNOP, ¿no? Que se crea por ahí en el 42-43, ¿no? Y básicamente es una organización que agrupa a todos los sectores sociales que quedaron fuera de la estructura de obreros y campesinos propuesta por la Constitución, ¿no? Si el movimiento armado revolucionario se considera como un movimiento que tuvo como principales sujetos movilizados a los obreros y campesinos, ¿no? El avilacamachismo le va a dar lugar a todos aquellos que no entran en esas clases, ¿no? Que son ¿qué? Los sectores populares, ¿no? Mujeres en contexto de prostitución, comerciantes ambulantes, policías, burócratas, incluso militares que no están en servicio. En el ámbito institucional, a partir de los años 40, la política desarrollista de los gobiernos revolucionarios se tradujo en una mayor concentración de poderes en la federación, lo que dio pie a un crecimiento notable de la administración pública. De modo tal que el presidente de la República tuviera las principales riendas del Estado mexicano. Entonces va a haber muchas reformas en ese sentido y eso va a venir acompañado también conforme el gobierno federal se haga más grande, más invasivo, ¿no? Un crecimiento muy grande de la administración pública federal, acompañado también de un desarrollo cada vez mayor del derecho administrativo, que se va a convertir, en mi opinión, en la principal rama del derecho mexicano desde mediados del siglo XX. El derecho administrativo va a tener una presencia creciente en todos los ámbitos de la vida social, de la vida pública, ¿no? Entonces, eso también nos va a llevar pues, a un cambio en la cultura jurídica, en la cultura constitucional, donde se va a insistir una y otra vez que el eje de todo está en el Ejecutivo. El Ejecutivo es el gran autor de las reformas constitucionales, la gran cabeza del Estado mexicano, y todo lo demás tiene que girar a su alrededor. Además de la expedición de reglamentos y resoluciones y de leyes dictadas por el Ejecutivo con base en facultades extraordinarias, otro indicador de la influencia del Estado fue la llamada administración paraestatal. Las empresas paraestatales se distinguían por ser entidades públicas dotadas de personalidad jurídica y patrimonio propios, que prestaban servicios públicos y atendían las distintas áreas de la economía nacional, como Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad o el Banco Nacional del Ejército, entre muchas otras. Porque a partir de entonces, el Estado se expande, ¿no? Las burocracias crecen, ¿no? Hay cada vez más instancias de interlocución, intermediación con la población, y son instancias que además están relativamente fuera del margen de la ley, fuera del margen de acción de la justicia. Son instancias que están, digamos, más en el ámbito administrativo, más en el ámbito burocrático, ¿no? Incluso en el ámbito penal hay algunas figuras, ¿no? Punitivas que están totalmente fuera del control judicial, ¿no? Este sistema, digamos, de corporativo que se va perfeccionando, ¿no? Se basa en un modelo para el cual tanto el Poder Judicial como la Suprema Corte como el sistema jurídico mexicano fueron bastante funcionales, ¿no? Es un modelo que primero otorga pequeños reconocimientos, ¿no? Reconocimientos estratégicos de derechos, ¿no? Lo que después se conocería como
la teoría de los derechos programáticos, ¿no? Que es decir, todos tenemos derechos, pero hay que ir ajustándolos y cumpliéndolos de acuerdo al presupuesto que tenemos, ¿no? En el avilacamachismo comienza esta filosofía, ¿no? Esta idea de sí reconocemos derechos, pero lo hacemos de manera estratégica, ¿no? ¿Qué derechos se reconocen de manera estratégica y selectiva? Por ejemplo, los derechos de los sectores urbanos a tener una habitación decorosa, ¿no? Durante muchos años, ¿no? En la Ciudad de México, por ejemplo, las personas de escasos recursos invadían predios o habitaban en vecindades, ¿no? En grandes predios donde la gente vivía sin nada, ¿no? A partir del avilacamachismo, ¿no? Esos predios que se ocuparon ilegalmente fueron eventualmente reconocidos como colonias para los pobres, ¿no? Como colonias obreras. Un nombre muy específico es colonias proletarias, ¿no? Es un reconocimiento de grandes, extensas formaciones espaciales, ¿no? En donde las personas pobres llegan a sentarse y eventualmente se regularizan y se reconocen como propiedades de ellos, ¿no? Lo mismo sucede con los comerciantes ambulantes, ¿no? Se crean reglamentos, se crean mercados, ¿no? ¿Para qué? Para alojarlos, ¿no? Para desplazarlos de las calles a los mercados, ¿no? Y todo esto sucede bajo el amparo y el reconocimiento de la Suprema Corte, ¿no? La Suprema Corte, en ese caso, se vuelve un actor estratégico reconociendo esos derechos, ¿no? Validando que esos derechos existen, ¿no? El cumplimiento por el Estado de una agenda de reivindicación social permitió al gobierno fortalecer aún más el sistema de control corporativo que había fundado el presidente Cárdenas. La literatura en ciencia política empieza a llamar esto el clientelismo, ¿no? La idea de que se generan, digamos, grupos de simpatizantes, ¿no? Clientelas, ¿no? A partir de el reconocimiento de derechos, el intercambio de favores, ¿no? ¿Cuál es el gran cambio, ¿no? Que sucede a partir, me parece, de la Constitución del 17, pero que se ve muy claro en los 40, en los 30, 40, 50 y quizás hasta los 60, ¿no? Que las personas se acercan a la autoridad a exigir derechos, ¿no? No se acercan exigiendo favores, ¿no? No se acercan pidiendo favores, ¿no? Reclaman derechos, ¿no? Durante los años 40, primero el presidente Ávila Camacho y después Miguel Alemán Valdés consolidaron el dominio del Ejecutivo sobre los otros poderes de la Unión y de hecho sobre todo el sistema político. Durante mucho tiempo, a partir de entonces, el llamado presidencialismo autoritario dio forma y fondo a la vida pública de México. Pero al menos durante un lapso quizá de 40, 42 años, va a ser un México donde el régimen va a mantener, incluso en sus momentos de crisis en la década de 1960 o el movimiento de 68, va a mantener un control férreo del sistema político, apoyándose en ¿qué? En la herencia política e institucional del maximato y sobre todo del cardenismo, en una estructura basada en un partido hegemónico que, como diría Daniel Cosío Villegas, uno de los grandes intelectuales de esta época, era pues una monarquía sexenal, ¿no? Donde va a haber un hiperpresidencialismo alrededor del cual van a girar, ¿no? Todas las instituciones del Estado. ¿Cuándo se da esta mecánica de el presidente de la República es el presidente de la República, es jefe de Estado, es jefe de gobierno, es líder de su partido político y tiene la posibilidad de designar bajo distintos mecanismos a su sucesor y se convierte, digamos, en el vértice de toda la pirámide política y jurídica del país? Y realmente todos coinciden que esto empieza en los años 40 con la designación del propio Ávila Camacho y que tiene una claridad. No estoy seguro que sea hasta el 82, probablemente sea esto hasta el 86, con la designación
hasta el 88 con la designación, perdón, de Carlos Salinas de Gortari. Yo creo que ahí terminaría esta condición. Cuando Ávila Camacho cedió la banda presidencial a Miguel Alemán Valdés, el Partido de la Revolución había sentado las bases de un México urbano, industrializado y políticamente unificado bajo la poderosa figura del presidente de la República. Con la llegada de Alemán, el Partido de la Revolución Mexicana se transformó en el Partido Revolucionario Institucional, o PRI, y aunque el sector militar abandonó ese instituto político, el PRI de los civiles se fortaleció, al igual que su líder indiscutible, el presidente de la República. Este régimen presidencialista se basa, digamos, el instrumento político en el que se asienta es el partido hegemónico, un partido de masas que ayuda a controlar y gestionar la participación ciudadana. Pensemos qué implica tener un partido hegemónico. Implica que este partido hegemónico puede colonizar todos los espacios del Estado previstos en la Constitución, empezando por el Congreso y los gobiernos estatales, las legislaturas locales e incluso los gobiernos municipales, los ayuntamientos. Ya desde finales de la década de 1930, pero claramente a partir de la década de 1940 y hasta finales de la década de 1980, realmente va a haber una representación monocolor en las instituciones constitucionales del Estado mexicano. ¿Y eso a qué va a llevar? Primero, a que esa lógica de contrapesos, ¿no?, en la cual el Congreso sirve como una especie de freno al Ejecutivo o el Poder Judicial, ayuda a controlar y hacer valer la constitucionalidad, o que los ayuntamientos o los gobiernos locales sirvan para dar expresión a las demandas de la ciudadanía, eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque hay una representación monocolor gestionada por el presidente utilizando su gran herramienta, que es el partido hegemónico. Si tú quieres tener un mecanismo de representación e interlocución directa con el Estado, ¿no?, tienes que organizarte en una confederación, ¿no? ¿Qué es una confederación? Una gran organización de pequeñas organizaciones, ¿no? ¿Y quién las va a aglomerar a todas esas organizaciones, ¿no? El Partido Revolucionario, ¿no? Se van a afiliar al Partido Revolucionario, van a ser parte de ese partido, ¿no? Y entonces, además de tener esta simpatía, este agradecimiento o esta obligación forzada de acudir a ciertos actos, de votar por ciertas personas, de elegir ciertas decisiones, ¿no?, también va a haber una disciplina partidista, ¿no? Una disciplina partidista que va a condicionar el acceso a muchos de estos recursos, ¿no?, a muchos de estos derechos, a muchos de estos privilegios, ¿no?, a cambio del compromiso, ¿no?, a cambio de no decir nada, ¿no?, a cambio de pasar lista, ¿no?, a cambio de estar, ¿no? Y va a ser una manera de hacer política que fantasmagóricamente se va a extender hasta nuestros días, ¿no? Entre las décadas de 1940 y 1990, el llamado presidencialismo autoritario tuvo en el Ejecutivo la pieza central de su sistema. Y aunque el poder del presidente era en efecto muy grande, no era absoluto. ¿Significa esto necesariamente que el presidente era un sultán omnipotente? No, no necesariamente, porque el presidente finalmente tenía que negociar, que lidiar con factores reales de poder que estaban ahí presentes. Las cámaras empresariales, el ejército, los gobernadores locales fuertes, los líderes sindicales, los líderes agrarios, etc. Pero todas estas negociaciones, todos estos arreglos políticos se hacían al margen de los mecanismos de control y representación democrática previstos en la Constitución. No era el Congreso el lugar donde se negociaban las cosas, era dentro del partido
bajo el arbitraje supremo del presidente de la República. Ese es el régimen que se va a consolidar a partir de la década de 1940. Durante mucho tiempo, la ausencia de una verdadera división de poderes se apreció claramente en el ámbito legislativo. Las iniciativas de reforma constitucional en el Congreso fueron casi siempre obra del Poder Ejecutivo, ratificadas por mayorías legislativas superiores al 90%. El partido borra, por así decir, la separación de poderes formal, ¿no? La Constitución entra en una especie de siesta, como dice Jesús Silva Herzog Márquez, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente lo que opera son las negociaciones al interior del partido. La Suprema Corte y el Poder Judicial Federal se vuelven en ese sentido en un engranaje de la maquinaria del partido hegemónico. Y por ejemplo vemos muchísima rotación en la Suprema Corte de Justicia, a pesar de que en 1944 se restablece el periodo vitalicio para los ministros. Por lo que se refiere a la Corte, su papel de legitimadora de las decisiones presidenciales no se debió a una posición de fragilidad constitucional respecto al Ejecutivo, sino al interés propio de los ministros que aspiraban a participar en el juego político de aquella época. Que me parece que si no todos, si muchos de los ministros o de quienes ocuparon la posición de ministros, formaban parte, digamos, de la estructura partidista. Muchos de ellos fueron diputados, senadores, gobernadores, venían de la Procuraduría General de la República, es decir, formaban parte de una circulación, voy a llamarle así, de las élites, en donde algunas personas eran ministros y después iban de gobernadores, o eran ministros, iban de senadores, algunos regresaron después de ocupar un cargo político, entonces había una circulación, insisto, de las élites. Una tercera característica, creo, y no es muy general, pero es importante resaltarla, es que había dos sillas, me parece a mí, que sí estaban claramente definidas. Una silla para los militares en la segunda sala, que veía asuntos administrativos y revisaba una parte importante de las decisiones de la justicia militar, y una sala para los trabajadores, Congreso del Trabajo, CTM principalmente, en la cuarta sala. Procesos en los cuales la Corte queda atrapada en un mundo de litigios, ¿no? ¿Qué más sucede en este momento también? Además de estas pequeñas prebendas y reconocimiento selectivo de derechos, ¿no? Hay también un intercambio de favores políticos y de cargos públicos como intercambio de esos favores políticos, ¿no? La Corte en muchos momentos de esta historia se va a volver un botín de intercambio, ¿no? Un botín de intercambio no necesariamente de favores inmediatos, sino de compromisos e ideologías, ¿no? Ávila Camacho, a pesar de que reforma, uno de los primeros eventos que suceden cuando él toma el poder es reformar a la Suprema Corte, reformar el Poder Judicial, reconocer de alguna manera el principio de inamovilidad que había desconocido Cárdenas, ¿no? A pesar de eso, Ávila Camacho nombra 18 ministros. Alemán le toca nombrar por ahí creo que 13 o 15, ¿no? Es decir, no es cierto que son tan inamovibles los ministros, ¿no? Esta tendencia va a seguir por ahí hasta los 90s, ¿no? Hasta la reforma por ahí del 94-95, ¿no? Y en medio de eso, la Corte va a quedar atrapada también en medio de esos intereses, ¿no? Formados en una cultura jurídica formalista y autoritaria, y con la mirada puesta en las prebendas del sistema, los ministros casi nunca hicieron valer su independencia y promovieron una jurisprudencia acorde a las directrices del presidente en turno. No se van a ver a sí mismos como una especie de contrapeso o de garantes de la Constitución. No. Ellos tienen una misión dentro de este régimen, que es decir, oigan, vamos a resolver las controversias que se nos presenten esencialmente a través del juicio de amparo,
interpretando la Constitución y aplicándola, sí, pero conforme a las prioridades y los lineamientos del líder máximo de la revolución, que es el presidente de la República. La subordinación de los ministros, sin embargo, estaba acotada a los casos que realmente importaban al presidente y su gobierno. En la gran mayoría de los litigios, el Poder Judicial gozó de un amplio margen de autonomía. Por un lado, la Corte y los tribunales del Poder Judicial de la Federación eran eficientes en resolver y en proteger a las personas de asuntos ordinarios. Pensemos en una expropiación, pues si la expropiación se llevaba mal, a la persona se le devolvía el terreno o se ordenaba la indemnización. Pensemos en una clausura, se corregía. Pensemos un asunto en el que se hubieran violado las garantías procesales, se le protegía. Entonces, esa parte me parece que estaba bien resuelta, tenía una mecánica, se corregían excesos. Lo que la Corte sí no hacía era tener una disputa, tener una visibilidad política. Había un apotegma judicial que decía, la Corte habla a través de sus sentencias. Y eso uno puede decir, en ese México, con esos medios de comunicación, los de entonces, no los de ahora, con esa prensa, ¿a quién le iba a importar la sentencia de la Corte? Pues a los que estaban inmiscuidos en la sentencia, a todos los demás les era irrelevante. La relativa autonomía judicial, sin embargo, era insuficiente para resolver el problema de fondo, el enorme rezago de los casos pendientes. Rezago significa que hágase lo que se haga con la capacidad instalada que tiene un tribunal, esos asuntos no pueden salir. Es decir, lo que sea, la capacidad instalada puede procesar 100, bueno, pues ahí hay 50,000 asuntos, lo que sea. Entonces, ese es el concepto. ¿Qué fue entonces lo que se hizo? Crear los tribunales colegiados de circuito, unas instancias intermedias para que ciertos asuntos, sobre todo los que tenían que ver con vicios de procedimiento en los procesos legislativos, sobre todo pudieran conocer de esos asuntos. Y esto fue ampliándose con el tiempo en las competencias. Eso tomó tiempo. Empezó nada más con 3 circuitos, aquí en la Ciudad de México, y luego en Toluca, Guadalajara, Monterrey, se fue ampliando en este sentido para tratar de abatir el rezago. En esa misma reforma se creó la sala auxiliar que ya había mencionado. Y entonces eran formas para contender con este enorme problema que se fue presentando en esos casos. Y muchas de las reformas a la ley orgánica del Poder Judicial que se fueron dando en esos años tenían que ver precisamente con abatir el rezago. Entonces esto sí me parece que generó una situación donde, además de los problemas políticos, simbólicos que habíamos dicho, la Corte estaba dedicada a sacar el rezago que no se puede. Independientes del presidente según la Constitución, los ministros participaban en algunos rituales humillantes para un poder presuntamente autónomo, como el famoso besamanos al término del informe anual de cada mandatario. A cambio de la subordinación al Ejecutivo, no obstante, los ministros disfrutaban de un dominio completo al interior de su propio poder. A pesar de que la Corte reprodujo el conservadurismo político y social que se vivía en México, hubo excepciones notables. Entre ellas destacó el nombramiento de la doctora María Cristina Salmorán de Tamayo como primera ministra en la historia del máximo tribunal. Y ella se especializa en el derecho laboral, muy cerca de Mario de la Cueva, escribe la tesis sobre el derecho laboral y la nombra el presidente López Mateos, presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Ella tiene una labor muy importante a nivel internacional, asiste a varios congresos de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, y doña María Cristina, por la cercanía con el presidente López Mateos, es que es propuesta para que venga a integrar por primera vez la Suprema Corte de Justicia. Hay muchas bromas en la época, si hubiera habido memes en aquella época, hubiera estado allí. Se decía que la Corte se iba a volver de corte y confección
Ella contaba cómo hubo que construir un baño para mujeres en este edificio porque no había siquiera un baño para mujeres. Y a mí lo que más me gusta de la ministra Salmorán es cómo integró su ponencia con mujeres y cómo ella misma ya tuvo la visión de seguir promoviendo a muchas mujeres. Entre otras, pues yo creo que hay varias que llegaron al cargo de ministras, pero también tenemos a la magistrada Alfonsina, que estuvo en el Tribunal Electoral y que fue impulsada por doña María Cristina. Para mí lo relevante es que llega una mujer que empieza a impulsar a otras mujeres y que haya tenido la confianza López Mateos de nombrarla primero en la Junta y después que consideró relevante su llegada a la Corte. Más allá del caso excepcional de la doctora Salmorán, uno de los ministros más representativos de la Corte del autoritarismo fue Euquerio Guerrero, quien entre 1974 y 1976 gozó de la confianza del entonces presidente Luis Echeverría. Años después, Guerrero dejaría constancia en sus memorias de la forma en que operaba siendo ministro. Y Euquerio Guerrero, en sus memorias, aquí no estoy inventando nada, esto lo dice él en sus memorias publicadas por Editorial Porrúa. Euquerio Guerrero recuerda dos cosas sobre todo de esos años. Primero, pues que una de sus labores como presidente de la Corte era limar asperezas, limar tensiones con las oficinas más problemáticas del gobierno federal. Decía, sí, es que llegaban amparos que afectaban a las Fuerzas Armadas o a la Procuraduría o al Departamento Agrario, ¿no? Pues ahí yo lo que hacía era organizar desayunos en mi casa, ¿no? Donde pues invitaba a estos altos funcionarios pues a celebrar la amistad, a departir y, se entiende, a negociar decisiones judiciales, ¿no? Durante el presidencialismo autoritario, el respaldo de la Corte al Ejecutivo la llevó a interpretar de manera estrecha las garantías individuales, a aprobar actos y políticas gubernamentales sin sustento constitucional y a restringir notablemente el acceso a la protección judicial. La cooperación del máximo tribunal con la política represiva del régimen contribuyó a la creación de una nueva figura en el Código Penal, la del llamado delito de disolución social, promovida por el presidente Ávila Camacho en 1941. En septiembre de 1945, la Guerra Mundial terminó, pero el delito de disolución social se quedó, agravado por un cambio tendencioso en su redacción. Podemos ver varios ejemplos, ¿no?, de cómo la interpretación de la Corte no solo fue favorable al régimen, sino que también ayudó a cimentar y consolidar algunos de sus aspectos más oscuros, más autoritarios. Esto creo que lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de la materia penal. En el caso de la materia penal, me interesa centrarme sobre todo en dos asuntos. Primero, el tema de la tortura. La Suprema Corte, la Sala Penal de la Suprema Corte, desde los años 40, va a darle carta blanca a la tortura de detenidos con una interpretación pues que creo que a ojos contemporáneos es bastante cuestionable. La Corte dice, cuando una persona es detenida, pues inmediatamente da una declaración, ¿no? Pero después tiene que rendir otra declaración ante el juez, ya con la asesoría de su abogado, etcétera, ¿no? Puede declarar varias veces durante el proceso penal. La Corte va a decir, la primera declaración del detenido es la más importante. ¿Por qué? Porque es la que está más cercana a los hechos delictivos y es aquella en la cual el detenido no ha sido todavía aleccionado por su abogado. Esto era una maravilla para las procuradurías porque, ¿qué permitía? Permitía detener gente, torturarla y obligarla a confesar la realización de un delito.
Que después ya el detenido, con la asesoría de su abogado, iba a retraerse, iba a declarar otra cosa, ya no importaba, porque su primera declaración era la que los jueces deberían considerar. Cuando se da la declaración de México para entrar a la Segunda Guerra Mundial, pues se presenta una situación muy complicada. En México había muchas personas de nacionalidad, origen o inclusive ideología que estaba más cercana a Alemania, a Italia o en menor medida a Japón. Entonces, cuando se declara la guerra a las potencias del eje, estos tres países que mencioné, se suspenden las garantías individuales y se le otorgan al presidente Ávila Camacho facultades extraordinarias para legislar, se empieza a presentar un problema de, bueno, ¿y bajo qué condiciones jurídicas podemos tratar a aquellas personas que se puedan alinear con las potencias del eje y que puedan realizar actos de traición o actos perjudiciales al Estado mexicano? Esto fue un momento importante. ¿Qué sucedió después? Que esa legislación se quedó. Y lo que en un principio era eventualmente para tratar a los enemigos de México o personas que pudieran estar vinculadas con los enemigos de México, se volvió un delito que se incorporó a la vida cotidiana. Para el autoritarismo imperante en México, encarnado ahora en el presidente alemán, la notable ambigüedad de esa ley otorgaba múltiples ventajas. Y uno de estos casos pues se impugna mediante un juicio de amparo y llega a la Suprema Corte. Y entonces en la Suprema Corte el proyecto de sentencia le toca a un ministro que después fue profesor de la Facultad de Derecho, González Bustamante, y esa sentencia creo que resume muy bien cómo razonaba la Corte en esta época. Porque lo que hace el ministro González Bustamante no es revisar si esta figura delictiva era o no conforme al principio de taxatividad, ¿no? Lo que hace el ministro González Bustamante es hacer una exégesis de la exposición de motivos de Ávila Camacho y de Miguel Alemán. Y dice, bueno, es que tenemos que considerar que esta figura pues, fue introducida en un contexto muy difícil para permitir que el gobierno se defendiera frente a invasiones extranjeras. Y entonces, pues si privamos al gobierno de este medio, pues vamos a amenazar la seguridad nacional, la estabilidad del Estado. En 1965, el sociólogo Pablo González Casanova publicó La democracia en México, un análisis penetrante de las instituciones y de la sociedad por aquellos años. Aunque reconocía las simulaciones y excesos del régimen, el autor celebraba que la violencia extrema de la revolución hubiera quedado en el pasado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial de la Federación, por supuesto, son instituciones clave en el sistema político mexicano. Son instituciones políticas, ¿no?, que participan del devenir histórico, son actores cruciales en el devenir histórico, en las distintas etapas y periodos por los que hemos pasado. Yo creo que el balance en el periodo de 1935 a 1994 es un balance claro, positivo, en el sentido de que la Corte jugó el papel que una Corte, un papel muy interesante para un régimen no democrático. Eso sí hay que tenerlo claro. La Corte mexicana perdió la independencia judicial en 1935 y se incorporó al régimen de partido hegemónico, pero jugó, digamos, no jugó el papel que una Corte juega en democracia, porque no había democracia. Jugó un papel muy importante para la gobernanza, déjeme decirlo así, del régimen de partido hegemónico. Es decir, ayudando a la coalición gobernante a, digamos, tomar decisiones políticas clave. Lo que era imposible advertir en 1965 es que aquella corte solo podía funcionar dentro de un régimen que gozaba de cierto respaldo popular y legitimidad política. Dos elementos que, tras el movimiento estudiantil de 1968, fueron sometidos a una terrible prueba.
que uno de los momentos culminantes del autoritarismo del régimen es indudablemente el movimiento del 68 y su represión el 2 de octubre, que desemboca pues, en la prisión, ¿no?, de muchos estudiantes y líderes de este movimiento estudiantil. José Ramón Cosío ha estudiado recientemente muchos de los amparos del 68 y ha encontrado el mismo patrón, es decir, la Suprema Corte, o en este caso los jueces y magistrados, convalidan las arbitrariedades del régimen, invocando la necesidad, ¿no?, de combatir un complot de fuerzas oscuras contra el gobierno. Son expedientes sumamente desaseados. El gran problema es que las contradicciones dentro de la sociedad van a ir avanzando según se acerca la década de los 60, la década de los 70 es muy claro en este caso, y ese discurso desde el Poder Judicial ya no aplica porque ya entra en contradicción con algunos valores constitucionales que los disidentes políticos van a argumentar centralmente. Van a decir, ustedes no son los únicos dueños del programa constitucional. Los disidentes también tenemos la misma constitución, pero la interpretamos de esta manera, ¿no? Y ahí sí ya están metiendo en un lío a la propia Corte y a todo el aparato judicial, porque con el mismo documento base están reclamando otro comportamiento de la autoridad política y del propio Poder Judicial, ¿no? Y esto va a alcanzar su clímax en los 60, ¿no? Cuando llega el presidente Luis Echeverría a la presidencia en 1970, él quiere mostrar gestos de reconciliación, particularmente con la izquierda universitaria, y para eso impulsa primero la eliminación del delito de disolución social, que se deroga del Código Penal Federal, y también eventualmente una amnistía a los presos del 68. Sin embargo, no debemos irnos por la tangente, no debemos irnos con la finta, porque lo que sucede en la época, ya en la era de los 70s, es un paso mucho más allá en la naturaleza represiva del régimen. Porque entonces ya lo que va a hacer el régimen es ya ni siquiera utilizar un delito como la disolución social o expedientes desaseados. No, simplemente va a combatir particularmente a los grupos de extrema izquierda, a las guerrillas, mediante lo que se denomina guerra sucia. ¿Y la guerra sucia en qué consistía? En operaciones de contrainsurgencia sin ningún tipo de sustento legal y sin ningún tipo de respeto a las garantías individuales o a formalidades legales. Absolutamente nada. Era estrategia de tierra quemada, de desaparición de personas, de ejecuciones extrajudiciales. Y frente a eso, el Poder Judicial Federal se va a cruzar de brazos, la justicia mexicana no va a mover un dedo, y va a tomar muchos años y mucha labor de los familiares de las víctimas para que esos casos sean retomados por la jurisdicción internacional ya a principios del siglo XXI. Años después, la gran crisis económica de 1982 representó el principio del fin de aquel sistema, el del presidencialismo autoritario. A partir de entonces, en el contexto de la nueva política neoliberal, el desprestigio de la Corte caería a su punto más bajo, hasta el punto de ser necesario reinventarla de nuevo.